Ley de Dalton. Buenas tardes, junto a mi grupo venimos a exponerles la ley de Dalton. Mi grupo está conformado por Daniel Arias, Santiago Núñez, Yolman Julio y Andrés Pedraz. Bueno, mi nombre es Andrés Arias Siriarte, les voy a hablar sobre la ley de Dalton. La ley de Dalton establece que la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada uno de los diferentes gases que componen la mezcla. Y cada gas actúa como si fuera el único. En palabras simples, la ley de Dalton dice que cuando hay varios gases mezclados, como el aire, cada uno empuja con su propia fuerza y todas esas fuerzas se suman para formar la presión total. Esta idea aparece bastante en nuestra vida diaria. Cuando respiramos, el oxígeno entra a nuestros pulmones gracias a su presión parcial. En los aviones, se presuriza la cabina para que podamos seguir respirando bien a gran altura. En estas cabinas no solamente hay oxígeno, sino que también dióxido de carbono. Los buzos deben tener cuidado porque bajo el agua la presión de los gases aumenta y puede afectar su cuerpo, y hasta en una botella de gaseosa el gas acumulado genera presión, y por eso cuando nosotros abrimos la bebida se libera esta. Así que sin darnos cuenta, esta ley está presente en muchas Para cosas que ayudarnos a hacemos en crear el la día ley a de día. Dalton, utilizaremos la página PET, que simula las propiedades de los gases. Esta cuenta con dos tipos de gases, uno con partículas pesadas y otro con partículas ligeras. Utilizaremos primero de partículas pesadas, suministrando la mínima cantidad. Lo someteremos a una temperatura de 300 Kelvin y a un volumen que será el menor que nos permite la página. En este caso es 5.0 nanómetros. Vemos cómo sube y baja la presión y seleccionaremos algunos de los valores, usualmente el valor del medio. Es eso, o esperamos a que se estabilice. Pero en este caso, por temas de velocidad, seleccionaremos más o menos el valor promedio, que sería alrededor de 11.6. Luego eliminamos los gases de partículas pesadas y suministramos los gases de partículas ligeras, los cuales someteremos a las mismas condiciones. Y seleccionaremos a su vez más o menos la presión promedio que nos dé, que sería alrededor de 11.9. Luego eliminamos los gases de partículas ligeras. Ahora suministraremos ambos gases al tiempo, la mínima cantidad. Es decir, las mismas proporciones que suministramos individualmente las suministraremos pero a la vez. Anotaremos la presión total, que será alrededor de 23.5. Esa cantidad la compararemos con la suma de las presiones individuales que determinamos anteriormente, es decir, 23.5 tendrá que ser más o menos igual a la suma de esas dos presiones individuales, que serían alrededor de 23.5. Y con esto queda demostrado el enunciado que dice que las presiones parciales, la presión total de la mezcla de dos o más gases es igual a la suma de las presiones parciales. Hola, mi nombre es Santiago Núñez y bueno, les voy a explicar, les voy a mostrar un ejemplo y ejercicios realizados con la ley de Dalton. Primero que todo, quiero mostrarles las fórmulas. Las fórmulas de la ley de Dalton, bueno, la primera es esta, la cual nos dice que la presión total de un sistema de gases ideales, o sea, ¿qué significan gases ideales? Los gases ideales son los cuales no se mezclan dentro del sistema, al momento de estar juntos no reaccionan químicamente entre ellos. Y bueno, la presión total de este sistema de gases es igual a la sumatoria de toda la presión de cada uno de los gases que están dentro de este sistema. Sí, esto es lo que significa la sumatoria, que se representa con este símbolo de acá, pues
lo que dice es que se suman cada una de las presiones de los diferentes gases que se encuentran en el sistema. Acá abajo encontramos la segunda ecuación, la cual nos muestra la proporción dentro del sistema o la fracción molar, la cual se halla pues dividiendo ya puede ser la presión de un gas entre la presión total del sistema, y esto nos mostrará cuál es el porcentaje de este gas dentro del sistema. Si el caso de que la razón esa nos dé un resultado de 0,4, por ejemplo, podemos decir, si se puede decir, que se multiplica, bueno, lo multiplicamos primero por 100 para sacar el porcentaje, y podemos decir que el 40% del sistema está conformado por este gas. Ahora, también podemos, a partir de esta misma fórmula, podemos hallar la fracción, pues lo que decimos la fracción molar. Y es que si tú pones acá arriba, en vez de la presión de este molaridad de este gas, y abajo pones la molaridad total del sistema. Y al hacer esto podemos sacar pues cuánto el porcentaje o cuánto es la molaridad, o sea, cuántos pues de este gas hay en el sistema completo. Ejemplo, si en este caso ahora después con la molaridad nos aparecen que el resultado de la razón es 0,4, entonces 0,4 moles por cada mol de este sistema, ¿sí? De este gas, de esta mezcla de gases, 0,4 moles son pertenecientes a este otro gas específico del que estamos hallando. Ahora pasemos por acá, en el cual les tengo unos ejercicios. La ley de Dalton. Este ejercicio nos dice, permítame, les quito un poco el zoom. Este ejercicio nos dice, calculemos la presión de una mezcla de los siguientes gases contenidos en un recipiente de 2 litros a 100 grados. Entonces, tenemos las diferentes cantidades de los diferentes gases que tenemos dentro de este sistema. ¿Cuáles son? 20 gramos de oxígeno, 20 gramos de hidrógeno y 20 gramos de dióxido de carbono o CO2. Ahora pasamos por acá a ver la solución. A ver, para resolver el ejercicio vamos a combinar la ley de Dalton con la ley de los gases ideales primeramente. La ley de los gases ideales nos dice que la presión por el volumen pues, de estos gases va a ser igual bueno, a la molaridad de los gases por la constante de los gases ideales, que es lo que se representa aquí con R, y la temperatura. Sí, al multiplicar estas tres cosas nos va a dar tanto el resultado de la multiplicación de la presión por el volumen. Ahora, primero que todo, tenemos que hallar esta N, que son los moles de cada uno de los gases. Ahora, primero que todo, para hallarlo, tenemos que saber vamos a hacer primero el del oxígeno. Tenemos que saber de dónde sale este 32. ¿Qué es este 32? Este 32 es la cantidad de gramos de oxígeno que hay en un mol de oxígeno. ¿Cómo así? Tú te vas a la tabla periódica y ahí te indica cuántos son los gramos que hay de un átomo en un mol de ese átomo. Sí, la cantidad de gramos digamos que la cantidad de gramos que pesan o de masa que tiene un mol de ese cierto átomo o de ese cierto elemento. En el caso del oxígeno son 16 gramos en un mol de oxígeno. ¿Qué pasa? Que acá tenemos dos átomos de oxígeno, por lo tanto se multiplica por 2, ese 16 y nos da ese 32. Entonces, ahora, para hallar la cantidad de moles que tenemos de este elemento dentro del sistema, tenemos que dividir los 20 gramos que teníamos, que nos da el ejercicio, que nos pide el ejercicio, tenemos que dividirlo entre la cantidad de moles, ¿sí? O sea, el peso en realidad, o la masa, del mol de O2, que es el gas que tenemos, ¿sí? Por eso nos queda la razón de 20 entre 32. Divido por acá. 20 entre 32, lo cual nos da 0,625 moles. Entonces ya sabemos que disponemos pues de 0,625 moles de oxígeno gaseoso, sí, que es el gas que nos dan. Ahora, hacemos lo mismo con el hidrógeno. Bueno, disculpen. Hacemos lo mismo con el hidrógeno. Aquí tenemos el hidrógeno gaseoso, el cual son dos átomos de hidrógeno. Entonces, un compuesto pues, está compuesto por dos átomos de hidrógeno. Y entonces lo que hacemos es dividir los 20 gramos de antes que nos dieron
entre los dos gramos que tienen una mol de hidrógeno gaseoso. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica un mol de hidrógeno da, ¿cómo es? Un mol de hidrógeno da un gramo, pesa un gramo, podemos decirlo así, una masa de un gramo. Entonces, al tener dos átomos de hidrógeno, pues el mol de H2 nos va a dar 2 gramos. Entonces, 20 entre 2 nos dan 10 moles. Tenemos 10 moles de hidrógeno gaseoso. Hacemos el mismo procedimiento con el CO2. En este caso, como son dos elementos, pues se suman las de los diferentes. Ya sabemos que la masa, ya sabemos que la masa del O2, ¿sí? Del oxígeno gaseoso, es de 32 gramos por mol. Y entonces nos vamos a la tabla periódica y hallamos cuál es la masa del mol de carbono. Y entonces tenemos un solo carbono, entonces simplemente con eso se lo sumamos a los 32 gramos de oxígeno gaseoso. En este caso, en la tabla periódica nos aparece, vamos a ver, pueden comprobar que son 12 gramos. Son 12 gramos por mol de carbono. Entonces sumamos los 12 más los 32 y nos dan los 44 que aquí aparecen. Esto obviamente lo damos en el denominador y en el numerador ponemos los mismos 20 gramos que nos habían dado antes en el ejercicio. Y esto nos da un total de 0,454 moles de dióxido de carbono, o CO2. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Pasamos acá abajo. Y entonces vamos primero que todo a hallar N, el N que está aquí en esta fórmula. Para hacer eso, acá nos muestran cómo tenemos que sumar, ¿sí? Pues cada uno de los moles de los diferentes gases que tenemos. Pues sumamos los moles, ¿sí? Los 0,625 de oxígeno más los 10 de hidrógeno más los 0,454 de dióxido de carbono. Esto nos da un total de 11,08 moles, que sería pues, la suma, la molaridad de estos gases combinados, de la mezcla de estos gases, pues. Entonces, para hallar la presión total, como nos dice aquí en esta fórmula larga que tenemos acá, básicamente, pues al resumirlo, al despegarlo, por decirlo de alguna manera, nos queda que la constante de los gases ideales por la división de la temperatura entre el volumen, porque obviamente tenemos que hallar la presión de acá, entonces pues no podemos dejar el volumen ahí, tenemos que pasarlo acá y lo pasamos a dividir. Encontramos que lo dejamos dividiendo a la temperatura. Estamos dividiendo la temperatura. Entonces, tenemos que la presión total va a ser la constante de los gases ideales por la temperatura entre el volumen por la suma de los moles de los diferentes gases o la cantidad de moles que haya pues, el sistema de gases, el sistema de gases en la mezcla. Ahora, pasamos por acá abajo. Bueno, continuamos con el resto pues, del ejercicio. Ahora, cuando ya tenemos la suma de los moles de gas y ya tenemos clara la fórmula, simplemente pasamos a reemplazar los valores. En este caso, tenemos que la presión total va a ser igual a la constante de los gases ideales. La constante de los gases ideales es 0,0821. ¿Sí? Aquí la tenemos. Ahora, esto lo multiplicamos por la temperatura. ¿Qué pasa? ¿De dónde salió ese 373? Bueno, acá arriba, dentro del ejercicio, nos muestran que la temperatura es de 100 grados. ¿Qué pasa? Estos son grados Celsius. Y nosotros lo que necesitamos para esta fórmula es expresar la temperatura en grados Kelvin. ¿Qué se hace? ¿Cómo pasamos de grados Celsius a grados Kelvin? Es simple, simplemente tienes que sumarle, pues para llegar a un aproximado, tienes que sumarle un 273, pues simplemente sumas a los grados Celsius, le sumas 273 y tienes la cantidad de grados Kelvin que va a utilizar. Bueno, en realidad son como 273,08 creo que era. No recuerdo muy bien. Pero pues bueno, en este caso vamos a hacerlo cerrado en solo 273. Entonces nos quedan ese 373. Ahora, vamos para arriba y nos dice el volumen. El volumen es, pues tenemos que un recipiente de 2 litros. Por lo tanto, como en la fórmula el volumen está en litros, precisamente acá no nos dan directamente en litros, no hay que convertir nada, pues ponemos simplemente un 12 abajo. ¿Qué pasa? En algunos ejercicios nos lo van a dar en mililitros, en algunos ejercicios nos lo van a dar en centímetros cúbicos, y etcétera. En cualquiera de las otras unidades de volumen que existen, entonces
simplemente tenemos que pasarlo para usar esta fórmula, tenemos que pasarlo a litros. Bueno, y esto multiplicamos por la sumatoria que hicimos antes de los moles de los gases. Ahora, ¿cuánto nos da esto? Primero, pues podemos hacer la división esta 373 entre 2, lo cual nos da es... Vamos a hacer primero la división entre 373 entre 2, lo cual nos da 186,5. Ahora podemos poner acá 186,5. Ponemos 186,5. Esto lo multiplicamos por la constante de los gases ideales, la cual es 0,0821. Entonces, lo multiplicamos 0,0821 y nos da un resultado de 15,311,65. Ahora, pues bueno, para redondearlo un poco y para no poner tanto número, vamos a poner simplemente 15,31. Vamos a poner. El resultado de esto es 15,31. 15,31. Vamos a poner la coma ahí. Y esto ahora lo multiplicamos por 11,08. Llevamos a la calculadora normal. 15,31 por 11,08 y nos da exactamente 169,653082. Y entonces, pues bueno, lo redondeamos. Podríamos poner como 169 atmósferas si solo utilizamos los números enteros, o podemos simplemente poner, redondear a 169,65 atmósferas. Y bueno, eso sería todo. Esta es la presión. Esta es la presión total de un sistema con 20 gramos de oxígeno gaseoso, 20 gramos de hidrógeno gaseoso y 20 gramos de dióxido de carbono dentro de un recipiente de 2 litros a 100 grados centígrados o grados Celsius. Entonces, pues bueno, eso es todo y pues espero que les haya quedado claro cómo se resuelve un ejercicio con la ley de Dalton y en este caso la ley de los gases ideales de igual manera.